Buenas noches. Bienvenidos a la trasnoche de Woman Paranormal. En este domingo tenemos un estreno especial. En colaboración con Woman vamos a presentarles 3 voces masculinas. El primer título es Amor Eterno en la voz de Joel, Cuentos en la Oscuridad. Luego, El Exorcismo Secreto de Argentina en la voz de Miguel, por el mágico mundo de Miguel Oro. Y por último, Una historia real, en la voz de nuestro hermano Sergio Rodríguez, contada en primera persona. Esperamos que disfruten esta noche. Lo que a continuación les voy a contar es una historia real que me pasó a mí en diciembre del 2009. Si no quieren terminar aterrorizados o con el alma en pena, dejen de escuchar acá. Esta es mi carta que dejaré en mi muro el 23 de diciembre del 2009, en mi cuenta de Facebook. Desde chico había escuchado la frase amor eterno, utilizado por los adultos en forma recurrente con sus parejas, sin tener en cuenta si era verdad o mentira, o lo que es peor, sin entender el significado. Nunca entendí qué significaba, ya que sabía que 2 personas no pueden estar juntas para siempre. Dentro de poco hubiera cumplido los 2 años con mi novia, María Julia Zambrano. Yo la llamaba así cuando no me respondía. Tenía un estilo vintage y también era muy hermosa, pero en su contra, que me sacaba un poco de quicio, era que fuera tan tonta. No te ofendas si puedes leer esto, mi amor. Dentro de poco te lo voy a explicar. Le juré amor eterno, del mismo modo que escuché decírselo a otras personas. De verdad la amaba y sentí la necesidad de usar dicha frase de forma retórica y sin entenderla. A pesar de que últimamente estábamos peleando mucho, del mismo modo que había cosas suyas que yo no entendía. No por el hecho de que no podía ver una película convencional con ella, porque no sabía inglés. Lo peor de todo, su madre. Ella la trataba de 13 años. A su edad le llamaba la atención si llegaba a casa más tarde de las 10. Y eso que María lo único que hacía era estar en mi casa, preparándole yo a ella la cena. Siempre comíamos comida que veíamos en alguna película americana o mexicana. Grasientas por lo general, nachos, hamburguesas, porquerías, pero deliciosas. Después mirábamos en la compu alguna película online, película que no entendía, pero ella traducía para mí. El problema era la madre, ni siquiera las discusiones tontas. Esa mujer me odiaba. Yo no había terminado la escuela y encima tenía tatuajes. Yo hice todo por llevarme bien con la madre, pero ella no me podía ni ver, pero sí juzgar. Le ofrecí con toda madurez del mundo vernos, pero su negativa fue rotunda. Así que le hice un video hablando de lo mucho que amaba a su hija, que no merecía que me juzgue sin conocerme, porque yo era un chico muy maduro que la quería de verdad y sabía lo estúpido que era el 90% de los tipos de por ahí afuera. Pero tampoco funcionó. Siguió odiándome sin sentido y haciéndole la vida imposible a su hija por salir conmigo. La quise, la quiero y seguiría con ella, pero la madre con sus gritos convertía a María en una chica distinta. La entristecía, la convertía más sensible, menos feliz, depresiva. Y empezamos a chocar más que nunca. Ya no eran peleas, eran escenas que podrían aparecer en una película. Lo último fue que su madre me hacía magia negra, pagando a gurús para que me malhechizaran, y todo me saliese mal. Así que no solo mala madre, también ignorante,
pagando con el dinero de la alimentación de su hija, y encima creyendo esas boludeces. María y yo éramos felices. Su padre era peor que su madre y la abandonó cuando era chiquita, por lo que sufrió mucho. Actualmente vivía en casa de su madre, por desgracia. Yo trabajaba en la playa, en un pequeño bar, así que no me costó conseguir trabajo. Mis jefes a veces eran simpáticos, pero su hija pequeña, que por ahí correteaba, era pura simpatía. La niña tenía 2 años. Era su cumpleaños y sin tener por qué, María y yo tuvimos un detalle con ella. Le compramos una camiseta en Zara y yo le compré unas tachuelas doradas, tipo camiseta negra dark, a la moda, bastante vintage. Creímos sería la niña más a la moda de la clase y además adoraba a María. Cada vez que la veía, la abrazaba. Ella le puso las tachuelas a la camiseta de la nena. Le encantaba la moda. La madre llenó la pequeña camiseta de pegamento, arrugándola toda y haciéndose que se destrozara. Todas estas cosas se podrían evitar. Ya bastante fastidiosa es la vida. Podemos morir, contraer cáncer o incluso sufrir. Pero no, la gente no quiere simplificar la vida. Pero yo no aguanté más. Al día siguiente del cumpleaños, cuando María vino a casa, le dije que no podía seguir así, que la quería, pero no aguantaba más. Se fue llorando. Le dije que la quería y que lo sentía. Se fue empapada en lágrimas. En el momento me arrepentí, pero sentí que debía ser fuerte con mis decisiones, al menos por un minuto. Total, a la noche iba a hablar con ella por Skype. Esa noche me quedé dormido esperándola, así que le mandé un email al día siguiente. Era raro que no se hubiese conectado. Sabía que me quería, que me quiere. Al rato recibí este email de Francisca, la madre de María. Para mí, fecha 22 de diciembre del 2011. Asunto: hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. Mi hija María, el martes estaba yo en el salón y se cortó en medio. Y se cortó y me dijo: mamá, estoy harta de lo que me haces sufrir, porque no me dejas ser feliz con él. Lo quiero, él me ama. ¿Por qué? ¿Vas a verme sufrir? No quiero vivir. Quiero morir. Quiero que sufras por cómo haces sentir a tu hija. Quiero ver en tus ojos lágrimas de una madre, que por ver cómo su hija se muere delante suyo. Y entonces María se cortó la garganta. Se suicidó por amor. La madre de ella llamó a mi madre y le contó lo sucedido. A mí, mi vieja me contó que vio cómo María, fuera de sí y casi riendo por la locura que su madre le provocaba, se acarició el cuerpo con una daga y así dio fin a su sufrimiento. En la autopsia encontraron mi nombre tatuado en su brazo, Javier. En cuanto mi mamá me lo contó, sentí algo muy especial. Le di un beso a mi vieja y uno a mi papá. Les dije que los quería mucho, que iba a ir al extranjero a trabajar, que no podía seguir así, que me tomaba un avión por la mañana y que los iba a llamar. Al menos así los podría entretener durante una semana. Para cuando lean esto, el 23 de diciembre del 2009, en mi historia de Facebook, yo ya estaré muerto. Mi nombre es Javier y partí de este mundo por voluntad propia, de la misma manera que María. Un día viernes, logré averiguar dónde estaba la tumba de mi amor.
Logré cavar. Saqué del cajón su partido y hermoso cuerpo para deshacerme de ese cajón que no permitía que descansemos juntos. Me tatué su nombre en el brazo con la misma daga que ella usó y con el mismo dibujé una línea roja en mi cuello, como lo hizo ella, con la esperanza de así poder llegar al mismo exacto lugar. Sea cual sea, esté María. Me acosté y en posición fetal, abrazándola fuerte y besándola. Durante mis últimos minutos de vida, feliz, porque esa Navidad la pasaría con ella. Estaba cumpliendo lo que había jurado en vida, amor eterno. Y al mismo tiempo iba entendiendo el significado de esa frase, mientras se me acababa la vida. A mis padres, si leen esto, no lloren, por favor. Sé que si llegan hasta acá, estarán llorando y sufriendo de dolor. Pero mi vida en la tierra no sería feliz. Los quiero y los querré siempre. Este suceso ocurrió en el 2009. Hoy, 2021, la casa en la que vivía Javier ya tuvo 3 dueños distintos. Todos aseguran que desaparecen los cuchillos de los cajones y que cuando hay vapor en el baño se puede leer la frase "Te juro amor eterno" en el espejo. Todos los hijos de los propietarios han tenido extrañas hemorragias nasales en la madrugada y todos se han sentido observados. Javier quedó atrapado, su fantasma quedó preso en su casa. Lo único que queda es rezar para que se eleve, o en todo caso, para que el espíritu de su novia lo acompañe allí, porque el amor, después de la muerte, existe. Esta historia ocurrió hace 85 años en la ciudad de Buenos Aires. Estos hechos ocurrieron en julio de 1935 en una elegante casona de la clase media. Lo único que podemos decir es que ocurrió en el barrio de Retiro. Por políticas legales y de privacidad no podemos dar mayores datos. Allí vivía una familia encabezada por un renombrado político de la época que ocupaba tan alto cargo. La hija menor, Mónica, tenía 13 años en ese entonces. Comenzó teniendo reacciones agresivas hacia sus familiares, personal doméstico, compañeros de colegio y profesores. Al inicio, era violencia verbal con insultos y respuestas desmedidas y a los gritos. Luego llegó a golpear a sus padres para después sufrir convulsiones, delirios y espasmos musculares. A escondidas por el tabú de la época, sus padres la llevaron a un psiquiatra, que recomendó seguimiento del caso, ya que creyó que era para recomendar a un neurólogo. Pero el médico debió actuar cuando comenzó a no tolerar los crucifijos de la casa, insultar al cura de la iglesia vecina y orinar sobre las figuras sagradas que la familia tenía en el living. A estas alturas, Mónica ya había abandonado sus estudios secundarios, ya que era imposible hacerla ir en ese estado, sin contar que asistía a un prestigioso colegio religioso. El psiquiatra le prescribió la medicación, pero fue en vano. Días sin comer, enajenada y con convulsiones, repetidamente golpeaba su cabeza contra la pared sin detenerse ni poder ser detenida durante horas. Se paraba frente a la habitación que daba a la de sus padres para quedarse gritando sin parar por horas, con voz ronca y grave en un idioma que les era desconocido. En los momentos de lucidez que tenía, rezaba junto a su madre y decía que veía varios rostros malignos, varias veces al día, y que no recordaba nada de sí misma cuando estaba en ese estado de enajenación.
Una semana duró esto, hasta que el padre de Mónica acudió a la iglesia para que lo ayudaran, ya que la ciencia de la época no daba con el cuadro clínico. Aún con los contactos que dicho político tenía, 2 veces le fue rechazada la petición de exorcismo debido a que la iglesia se negaba a intervenir por las reglas estrictas de estos casos, como por ejemplo descartar cualquier enfermedad mental o neurológica. Desesperado, el padre de Mónica acudió a un vicario general al que le había facilitado una iglesia en construcción en Buenos Aires, que aceptó tras consultar con el obispo superior y convencerlo de que tenía que darle alivio espiritual y, de ser necesario, un exorcismo. El vicario, al que llamaremos Juan Pablo, se dirigió a la casa de esta familia, vio cómo los hermanos y hermanas de Mónica estaban aterrados con la situación. La madre, desesperada, rompía en llanto frente a su hija y el padre tenía los nervios destrozados. De fondo, escuchaban los ruidos de golpes en la pared de Mónica, sus gritos desenfrenados y el tacleteo de elementos de madera. Comenzó bendiciendo la casa antes de dirigirse al cuarto donde ella estaba. Subió las escaleras arrojando agua bendita en todas direcciones y objetos, hasta que observó qué era aquel tacleteo. La puerta se agitaba, los crucifijos, las sillas y otros elementos que habían en el pasillo se sacudían rítmica y caóticamente. Al abrir la puerta, el padre Juan Pablo no pudo creer lo que veía. Mónica estaba golpeándose la cabeza contra la pared, mientras la cama, el escritorio y la ventana se movían de un lado para el otro como si un feroz terremoto sacudiera aquella habitación. El clérigo incluso declararía después que la vio como se lastimaba producto de esos golpes mientras levitaba sobre el suelo sin que nada le sirviera de apoyo. Mónica se detuvo a los pocos segundos de que Juan Pablo ingresara, miró al sacerdote y con una voz profunda le dijo: Te estaba esperando. Ella es mía. Y no tienes poder ni fuerza para echarme de aquí. La voy a destrozar en vida y ni tú ni nadie me va a detener. Juan Pablo testificó que sintió una mano invisible que lo empujó, golpeándolo en el esternón, echándolo para atrás y que lo hizo trastabillar. Salió del dormitorio y le pidió al padre de Mónica que llamara al comisario Gutiérrez de la Policía Federal para que le enviase a 4 agentes, porque iba a necesitar ayuda para sujetarla. Le dijo que esto requería un exorcismo urgente y que si se demoraba más, sería casi imposible evitar así daños para Mónica. Fue hasta la planta baja, agarró el teléfono y se comunicó con el obispo, al que debía responder. Le informó lo sucedido y obtuvo permiso para realizar los rituales de exorcismo y así expulsar al o a los demonios que poseían a la pequeña Mónica. No pasaron ni 5 minutos que el padre de Mónica entró a su habitación con los 4 uniformados, aquellos requeridos. Los oficiales de la Policía Federal declararon más tarde que estaban aterrados, ya que los cuadros y diferentes objetos y hasta la baranda de madera de la escalera se sacudía y se movía como si fuese a causa de un sismo. Subieron al primer piso junto al vicario Juan Pablo. Este les dijo que la tomaran cada uno de un brazo o una pierna, mientras él comenzaría a orar. El más joven de los oficiales, de unos 20 años de edad, se orinó del miedo mientras veía la puerta moverse violentamente. Los 5 entraron. Los 4 oficiales la sujetaron de los brazos y piernas, haciendo una gran fuerza para no ser arrojados por Mónica, que no llegaba al 1,5 metros de altura. Juan Pablo comenzó lentamente a rezar la oración de la cruz. Hizo la señal de la cruz y dijo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Santa Cruz del Padre benigno,
Mónica insultaba y se movía frenéticamente. La ventana estalló en 1000 pedazos, arrojando cristales dentro y fuera de la casa. Le pidió Juan Pablo al padre de Mónica que trajera una manta para taparla y que no sufra ningún daño. Cuando volvió, le ordenó al sacerdote que la acostase en el piso y también le ordenó a la policía que la pusieran encima de aquella manta. Uno de los oficiales lo hizo, incluso con sangre goteando de su cabeza. Un crucifijo le había impactado de lleno, movido violentamente por una mano invisible. Juan Pablo continuaba el ritual de exorcismo con las letanías a San Benito durante horas. Hubo que cambiar la guardia de oficiales y llegaron otros curas para colaborar con el ritual. 3 días duró el ritual, en el que vidrios y muebles quedaron destrozados por acción de aquel demonio. Pero fue en vano. Cuando parecía que la situación estaba bajo control, Mónica alzó la cabeza y el demonio habló por su boca y dijo: Les dije que es mía. Te dije que no la voy a entregar. Y se escuchó un sonido similar a huesos quebrándose y la cabeza de Mónica cayó al piso de una forma antinatural. El cuello se le había quebrado hasta dejar fragmentos expuestos tras la piel. El exorcismo había fracasado. La familia quedó destrozada. Se realizó la investigación que terminó en el archivo desclasificado que tengo en mis manos. Pero en la superficie quedó todo caratulado como suicidio provocado por una enfermedad mental. Tras este trágico hecho, la familia se mudó y el padre de la familia se retiró de su puesto de político, abandonando su posición de poder por la pérdida de su amada hija. Pero este no es el fin de esta historia. Aquella casona ubicada en la mejor zona de retiro fue vendida al poco tiempo por migajas. Nadie sabía qué había ocurrido allí, y si hubiesen sabido lo que seguía ocupando aquel lugar, nadie hubiese puesto un pie en la vereda. Sucesivamente, hasta la década del 50, sus ocupantes morían en aquella casa trágicamente de enfermedades, asesinatos, suicidios o accidentes. El caso más resonante fue el de una madre que descuartizó a sus 3 hijos y a su marido para después volarse la cabeza con el Mauser del marido. Tras quedar sin sucesores, uno de los dueños la remató y demolió. Una noche, antes de que la terminasen de derribar, el vicario Juan Pablo pasó por el lugar. Le pidió al sereno que lo dejase entrar, rezó por el alma de los que allí habían fallecido y principalmente por Mónica. Aquella voz gutural y profunda surgió de la oscuridad y le dijo: Yo siempre gano. Nunca me iré de aquí. Nunca. Me llamo Axel. Me encuentro estudiando el último semestre de la licenciatura en peritaje forense. Según los lineamientos de la universidad, tengo que cursar mis prácticas profesionales como requisito antes de terminar mis estudios. Así que mi papá me consiguió una oportunidad para realizarlas en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. Un día me asignaron la tarea de limpiar los archivos. La verdad no era una actividad que me emocionara mucho, pero debía acatar la orden de mi jefe sin importar lo aburrido de la labor. Llevaba 15 minutos clasificando las carpetas de investigación, separando los archivos importantes de los documentos sin valor, cuando tomé una carpeta que llamó mi atención. Trataba sobre el caso de Agustín y Mariana,
una pareja joven en un pueblito del estado de Michoacán. La verdad es que por morbo empecé a hojear los papeles con la idea de encontrar algo que pudiera contar a mis compañeros de la escuela. Dentro de tantos papeles, una carta arrugada escrita a mano saltó a la vista. Intrigado, comencé a leer. En ella se redactaba lo siguiente: Toluca, 17 de abril de 2019. Estoy consciente que los recientes sucesos son poco creíbles para todos. Muchos de ustedes me conocen y sé que confiarán en las palabras que a continuación les diré. Lo pasado en los últimos días es una pesadilla de la que espero despertar. Pero si no es así, confío que esta carta sirva como testimonio de inocencia y profundo dolor. Hace 5 años ya que me casé con Mariana. Fuimos novios desde la prepa. Nos amábamos mucho y como fruto de ese amor, al año de casados, nació nuestra hija Natalia. Compartíamos muchas cosas en común, entre ellas, el gusto por viajar y conocer nuevos lugares a lo largo de la República Mexicana. Lo que nos llevó a conocer muchas ciudades y pueblos. Vivimos días maravillosos que compartimos también con nuestra hija. Pues claro, la hicimos partícipe de aquellas aventuras. Éramos un equipo. La semana antepasada, como era nuestra costumbre, decidimos aprovechar cualquier pretexto para planear un viaje de fin de semana y conocer algún nuevo lugar. Esta vez teníamos el pretexto perfecto, pues acercaba mi cumpleaños número 36. Así fue pues que mediante una aplicación donde se puede rentar casas, departamentos, habitaciones y hasta cabañas, reservamos una pequeña cabaña muy pintoresca en un pueblo llamado Pichardo, en el municipio de Tlalpujahua, en el estado de Michoacán. Nos pareció muy atractivo, ya que no se encontraba tan lejos de donde vivimos. El pueblo era sumamente pequeño y rodeado de naturaleza. Así fue que emprendimos el viaje a lo que nosotros creíamos sería un fin de semana muy relajante, alejados del bullicio de la ciudad y en contacto con la naturaleza. Al llegar al lugar, para nuestra sorpresa, se encontraba en lo alto de un cerro, alejado del pequeño poblado. Era una cabaña de madera sumamente pequeña de unos 9 metros cuadrados, rodeada de árboles con preciosos paisajes. A lo lejos se veía el pueblo con su pequeña laguna y cerca de ahí se encontraba un río y una presa abandonada. El lugar nos encantó, pues era justamente lo que esperábamos. El dueño, muy amable, nos recibió y dio indicaciones generales del lugar y de la cabaña. Por suerte, contábamos con luz eléctrica, agua caliente, una diminuta chimenea metálica acompañada de una pila de troncos. Al quedar solos, decidimos salir a caminar para conocer los alrededores. Fuimos caminando por las orillas del río hasta llegar a la presa. Natalia estaba sumamente feliz, jugando a la orilla del agua, corriendo de un lado a otro, mientras que nosotros la cuidábamos sentados en un viejo muro de piedra, que alguna vez retuvo el agua de aquel río. A Mariana y a mí nos llamó mucho la atención ver en la parte baja de aquel viejo muro una serie de dibujos extraños, pedazos de tela atados de forma peculiar, zapatos de niños, etc. A lo cual no dimos importancia, ya que estábamos pasando un fin de semana espléndido. Al atardecer, regresamos caminando a la cabaña, pues Natalia ya estaba cansada y los tres moríamos de hambre. Una vez ahí, mi esposa preparó el atún y los sándwiches que llevábamos para comer aquel día. Después de comer, estaba a punto de caer la noche y nos encontrábamos cansados por el viaje y la caminata. Decidimos recostarnos en la cama que se encontraba arriba, en un tapanco, y nos pusimos a ver películas que había descargado Mariana en su laptop. A mi niña no tardó en vencerle el sueño, mientras que mi esposa y yo vimos un par de películas mientras bebíamos café caliente con unos chorritos de tequila para el frío. Al dar la medianoche, nos preparábamos ya para dormir. Desperté a Natalia para que se pusiera la pijama y se lavara los dientes al igual que nosotros. Noté que empezó a bajar considerablemente la temperatura. De repente, mientras Mariana preparaba la cama con las cobijas que habíamos llevado, empezó a hacer un viento muy fuerte. Se escuchaba cómo se agitaban salvajemente las hojas de los árboles y el silbido del aire pasando entre las rendijas de las ventanas y los huecos de las láminas en el techo. Así duró una media hora, cuando súbitamente
Los perros del pueblo y de los alrededores comenzaron a ladrar. Nos extrañó mucho, ya que ladraban y aullaban con insistencia y desesperación. Natalia se sentía asustada y la abrazamos para que se tranquilizara. Para que se sintiera más segura, prendí la chimenea y salí a encender una luz que había en el pórtico de la cabaña. Una vez fuera, me percaté que había una oscuridad muy espesa. No era una noche normal, había algo extraño en el ambiente, y la negrura que nos rodeaba era profunda y tenebrosa, no lograba ver nada. En aquel momento, no he de negarlo, empecé a sentir temor, al igual que Mariana. Pero no podíamos expresarlo, pues debíamos tranquilizar a nuestra hija. Con la luz del pórtico encendida, la chimenea, así como una serie navideña que decoraba el living y el sombrío ladrar de los perros, nos acurrucamos los tres entre las sábanas para disponernos a dormir. Al cabo de una hora aproximadamente, una fuerte tormenta nos despertó. Los perros habían cesado, pero en su lugar, un extraño ruido entre las láminas del techo se comenzó a escuchar. Era como si las patas de un animal rasgaran, como si hubiese un ave aleteando sobre nosotros. Por una extraña razón, Natalia seguía profundamente dormida, a pesar del escándalo de los truenos, la fuerte lluvia y esos ruidos raros en el techo. Mariana y yo nos volteamos a ver. No podíamos ocultar nuestra mirada de espanto. Teníamos los ojos muy abiertos, atentos a cada ruido. Luego, escuchamos que aquella cosa que estaba en el techo dio un brinco al costado de la cabaña y empezó a caminar alrededor de ella. La luz del pórtico empezó a parpadear hasta apagarse por completo. Mi esposa comenzó a rezar cada vez más asustada y no les puedo mentir que yo estaba igual que ella. Repentinamente, a ambos nos dio muchísimo sueño. Yo sentía los ojos pesados, no podía mantenerme más tiempo despierto, así que quedé profundamente dormido. Debo reconocer que lo que pasó después es difícil de creer, pero juro que lo viví y no se lo deseo ni a mi peor enemigo. En medio de mi sueño, sentí lo que comúnmente se le conoce como que se sube el muerto. Entre pesadillas sentía que no me podía mover y aún no sé si fue parte de mis pesadillas o en verdad ocurrió, pues al abrir los ojos quedé aterrado al ver sobre nosotros colgada en el techo a una mujer con las rodillas al revés, con unas uñas largas que se afianzaban a la madera del techo. Estaba desnuda, su cuerpo parecía como quemado o podrido, la piel pegada a los huesos, con un cuello anormalmente largo, pelo negro muy descuidado, un rostro horrible. No tenía dientes ni lengua, su boca era como un hueco negro que produce una espeluznante risa que jamás olvidaré. Donde debería estar su nariz, había solo dos orificios como los de una serpiente, los ojos completamente blancos con una mirada que me heló la sangre. Despedía un olor putrefacto, era como si fuera el olor de la misma muerte. Me sentí horrorizado. Mi respiración estaba alterada, quería moverme, quería gritarle a Mariana y no podía. Sentí un miedo y desesperación indescriptibles. Así duré unos minutos, que a mí me parecieron una eternidad. Condenado a mirar aquella horrible cosa que colgaba sobre nosotros hasta que no pude más. Me desmayé. Perdí completamente la noción del tiempo. Me despertó el grito desgarrador de una mujer. Era la esposa del dueño de la cabaña. Abrí los ojos y no podía creer la escena de la que era parte. Las cobijas, mi ropa, bañados en sangre. Sobre mi mano derecha un cuchillo igualmente repleto en sangre y al lado mío yacía Mariana, muerta, con el cuello degollado, varios golpes, rasguños en el cuerpo y una expresión indescriptible de terror absoluto. Quedé en shock. Me levanté de un salto. La señora que había gritado salió corriendo. Entré en razón y empecé a buscar desesperadamente a mi hija. No la encontré dentro de la cabaña, entonces salí de ahí gritando desgarradoramente su nombre, sin recibir respuesta. Corrí al monte buscando a mi hija, estaba perturbado, enloquecido, no sentí ni cuánto tiempo estuve corriendo descalzo en aquel cerro, hasta que no pude más y caí de rodillas.
Al igual que aquella presa rota que no puede contener más el cauce del río, yo no pude más. Dejé correr mis lágrimas hasta que mis ojos quedaron vacíos. No paré de llorar hasta regresar a aquella maldita cabaña. Al acercarme, pude ver que había un par de patrullas en el lugar. Al dueño de la cabaña y a su esposa, alterados, hablando con los oficiales, quienes al verme, inmediatamente me derribaron al suelo, me esposaron, mientras que entre golpes e insultos me preguntaban qué había hecho. Yo solo podía gritar, entre llantos y sollozos, el nombre de mi hija y de mi esposa. Unos días después, supe que encontraron el cuerpo de mi hija, ya sin vida, tirado bajo aquel viejo muro de piedra, donde días antes habíamos visto aquellos inusuales dibujos. Fue así que se me culpó del asesinato de mi esposa y de mi propia hija. Yo solo pude relatar lo que nos había ocurrido y soy consciente que si yo no lo hubiese vivido, a mí también me parecería una locura. Hoy, completamente vacío y destrozado, escribo esta carta para todo aquel que aún confíe en el valor, en la palabra de un hombre bueno, y sepa que hay más cosas entre el cielo y la tierra que las que sueña nuestra filosofía. Como testimonio de ello, un hombre que vivió las cosas más horribles y oscuras al ver aniquilada a su familia, por lo que muchos podrían llamar una bruja. Compartí esta carta con algunos conocidos y familia. Algunos dicen que tal vez sea cierto. Algunos otros aseguran que se inventó la historia para evadir a la justicia y no hacerse responsable de sus actos. Yo les puedo decir que la vida es un misterio, una eterna intriga, y lo que sabemos es una gota y lo que ignoramos es un océano. ¿Y tú? ¿Qué crees?